predicaciones basadas en el libro de Romanos, principalmente en el capítulo 11. Gloria a Dios, que es donde les pido que abran sus Biblias. Romanos capítulo 11. Vamos a tratar de poner todo lo que esté de nuestra parte para centrar nuestra atención en la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Dice así, Romanos capítulo 11, Amén. versículos del 1 al 5 primeramente. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén, mis hermanos. Así como están de pie, y antes de que tomen su asiento, vamos elevando una oración al Señor para pedir su dirección. Bendito Salvador, nos presentamos, Señor, mediante esta oración ante ti, después de haber tomado una porción de tu santa palabra, para que tú, a través de ella, Señor, nos enseñes, nos reveles, nos instruyas, Señor, para conocerte mejor, para conocer mejor tus propósitos divinos a corto, mediano y a largo plazo, Señor. Yo necesito de ti, Padre. Ilumíname, Señor, para entender tu santa palabra correctamente. Señor, multiplica en mí y en mis hermanos tu gracia, para que después de que la hayamos, Señor, comprendido de acuerdo, Señor, a tu santa revelación, nos esforcemos por vivirla, por hacer a un lado todo interés o propósito personal, Señor, y darle total cabida, Señor amado, a tus proyectos, Señor, tanto para nosotros como para el resto de la humanidad. Aquí estoy, Padre, ayúdame, yo te necesito, Señor. Queremos, Señor, caminar contigo a cada día con más claridad, con un corazón más limpio, más sincero, más humilde. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, tanto a los que nos hemos congregado el día de hoy como a aquellos que no les fue posible hacerlo, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Hermanos, el título de esta predicación le he puesto: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Parte 1. Y cuando el apóstol Pablo menciona o expresa esta interrogante, ¿ha desechado Dios a su pueblo?, no se está refiriendo
a la iglesia en su totalidad, que está compuesta de judíos y gentiles. La parte con que sigue después del interrogante nos da claramente a entender de que se trata al pueblo de Israel. Pero no se trata del pueblo de Israel en su totalidad como nación étnica, físicamente descendiente de Abraham. Más que nada se está refiriendo el apóstol Pablo de una manera muy especial al conjunto de israelitas que aceptaron al Señor Jesucristo como el Mesías, le recibieron en su vida por fe y se están esforzando por someterse a su autoridad y caminar con Él. A ese grupo de judíos es a los que el apóstol Pablo se refiere en la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Alguien se ha preguntado, y yo quiero aprovechar, mis hermanos, esta oportunidad para darle respuesta a esa pregunta que no sé si en su vida haya llegado alguna vez a su mente, a mi mente ha llegado esa pregunta. Cuando el apóstol Pablo menciona no solamente esta expresión del versículo 1, sino que menciona más adelante, acá en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Hasta ahí nada más. Ya lo que sigue es una alusión a una cita del Viejo Testamento, concretamente de Isaías y de Jeremías, en donde hace alusión de una visitación especial de Dios al pueblo de Israel en los tiempos prácticamente del fin, y que todo Israel va a ser salvo. Porque en ocasiones muchos se han preguntado, ¿acaso Dios está diciendo que la totalidad del pueblo de Israel, que ha existido desde Abraham hasta que termine este mundo, se va a salvar? No, la respuesta es no. Es un no así, claro y seguro. De otra manera, el apóstol Pablo no se hubiera atrevido a venir hablando tanto de la salvación por fe, que esa es una regla que Dios instituyó tanto para judíos como para gentiles, y que ha excluido a la descendencia de Abraham, que por el solo hecho de ser descendientes físicos o consanguíneos de Abraham, ya por ese solo hecho Dios está comprometido a salvarlos. El apóstol Pablo ha venido haciendo énfasis en estas cosas, y ha dicho que solamente aquellos que se identifiquen con el Señor mediante la fe, mediante una vida que demuestre una confianza total en Dios y en sus promesas, y que como consecuencia adopten un estilo de vida acorde a esa esperanza, a esas promesas, solamente esos son los que van a ser salvos. El apóstol Pablo ha venido haciendo bastantes declaraciones a través de esta carta de Hebreos en ese sentido, y por lo tanto no está diciendo que todo Israel que ha existido, tanto de aquellos que murieron en pecado, en desobediencia, desde el mismo momento que estaban allá en la tierra de Egipto en esclavitud, cuando venían caminando por el desierto, fue una vida caracterizada por la desobediencia y por la rebeldía. Después de que entraron a la tierra de Israel, sus reyes, sus sacerdotes se corrompieron y pues abrillaron al pueblo también a la desviación espiritual, y muchos de ellos murieron en esa vida de pecado, de desobediencia, de rebeldía. Por lo tanto, todos ellos no están en el área de la obediencia de Dios, y por lo tanto no han sido salvos todos aquellos que caminaron en desobediencia con el Señor. Y por el hecho de haber sido judíos, ninguna de esas cosas les garantiza que Dios los vaya a salvar porque eran descendientes de Abraham. En los evangelios, en las cartas apostólicas, en
inclusive en los libros de los profetas, de los salmos, etc., hay bastante palabra de Dios que habla de esto. Gloria a Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y no está hablando el Señor en esas declaraciones de la muerte física. Se está refiriendo a la muerte en el sentido de la separación eterna de Dios. Muy bien, mis hermanos, pero vamos a tratar de centrarnos aquí en el libro de Romanos, en donde estamos, para tener una mejor comprensión de por qué el apóstol Pablo inicia de esta manera el capítulo 11. Es importante mencionar que desde el mismo capítulo 9 de esta misma carta, el apóstol Pablo ha venido hablando de esa manera de Israel, de que de una forma mayoritaria ha rechazado al Mesías, y que conforme el desenvolvimiento del desarrollo de la iglesia fue creciendo, el evangelio se fue expandiendo a las naciones fuera de Israel, el número de gentiles creyentes fue aumentando, mientras que el número de israelitas fue disminuyendo. Y en el capítulo 9, versículo 1, vamos a darle una breve así repasada de una manera, vamos a decirlo, no detallada, sino más bien como una especie de vista generalizada a estas partes del capítulo 9, 10 y 11. En el capítulo 9, versículo 1, el apóstol Pablo menciona y dice: verdad digo en Cristo, 9:1, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desear yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes, según la carne. Hasta ahí, mis hermanos. Con esto el apóstol Pablo está diciendo que a él le duele en su corazón ver a tanto judío que a cada día rechaza al Señor Jesucristo como el Mesías y su Salvador, y que los gentiles son los que mayoritariamente lo están aceptando. A cada día más gentiles se están convirtiendo al Evangelio, mientras que cada vez menos israelitas se convierten al Evangelio, y son más los israelitas que están rechazando al Señor Jesús. Y por lo tanto ese rechazo los deja excluidos de la salvación y los coloca bajo sentencia de maldición y de condenación. Ahora, este punto que el apóstol Pablo está relatando sobre este aspecto, de que son más los gentiles que están aceptando la palabra de Dios y son menos los judíos que la están aceptando, son más los judíos que la están rechazando, como si el apóstol Pablo sospechara que alguien, obviamente judío, erudito en las escrituras, se hiciera una pregunta muy importante y dijera: bueno, ¿y qué es lo que ha pasado pues con la palabra de Dios? ¿Qué ha pasado con aquellas promesas que Dios le dio a Abraham, nuestro padre? De que a través de su descendencia, y que su descendencia iba a ser bendita, y que a través de su descendencia iba a venir el Cristo, y que su descendencia iba a ser la heredera de las promesas de Dios dadas al patriarca Abraham. Entonces, ante esta supuesta pregunta que flotaba en el ambiente, el apóstol Pablo la contesta ahí en el versículo 6 de este mismo capítulo 9, y dice: no que la palabra de Dios haya fallado,
Esta es la afirmación categórica del apóstol Pablo ante esta supuesta interrogante. No ha fallado la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue y seguirá firme eternamente y para siempre. Ahora, para despejar o para aclarar esa confusión que muchos judíos tenían en su tiempo, él les dice ahí mismo en el versículo 6: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esta es una expresión, mis hermanos, aparentemente contradictoria. ¿Por qué? Porque en un sentido estricto y gramatical, todos los que descienden de Israel, en otras palabras, todos los que descienden de Abraham, Isaac y Jacob, acordémonos que a Jacob Dios le cambió el nombre de Jacob y le puso el nombre de Israel. Y con este nombre, más que Jacob, se le conoció a Jacob después como Israel. Entonces, aquí cuando dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, es como si dijera, no todos los que descienden de Jacob son israelitas. Digo yo, consanguíneamente sí son israelitas, todos los que descienden de Abraham, porque Abraham fue el vaso humano que Dios escogió para que a partir de su persona empezara, se originara la nación de Israel. La nación de Israel no existía antes de Abraham. A él le plació tomar aquel gentil de Ur de los Caldeos llamado Abraham, y pues por su gracia misericordiosa y soberana obró en su vida y pues lo eligió para que él fuera el primero de la nación de Israel. Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo aquí a que aquel que desciende de Israel dice no todos son israelitas. Se está refiriendo a que no todos son aquella descendencia espiritual que Dios eligió, que Dios proyectó a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y lo menciona con más claridad allí en el versículo 7 y en el versículo 8, que dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, Abraham tuvo, aparte de Sarai, otras esposas con las cuales tuvo más hijos también. Tuvo muchos más hijos con las otras esposas que con Sara, porque con Sara tuvo nada más a Isaac, un solo hijo. Y con las demás mujeres, Setura y otras más, tuvo muchos hijos Abraham. Pero está diciendo aquí que aquella descendencia que Dios se había propuesto guardar para salvación a través de los años, a través de los siglos, era la que él había hecho por promesa. O sea, los demás hijos que Abraham tuvo con sus esposas, incluyendo aquella que tuvo con la criada egipcia Agar, el hijo fue Ismael, dice, todos aquellos hijos Abraham los tuvo, pero sin que mediara de parte de Dios ninguna promesa de que ellos iban a venir. Esos hijos simple y sencillamente fueron procreados y concebidos como una
función muy natural e inclusive que estaba dentro del plan divino también, pero no de una manera tan especial como aquella promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara del nacimiento de Isaac. Bien, y está diciendo que, por lo tanto, todo aquel que sea israelita, Dios, por esa sola circunstancia, no está comprometido a salvarlo. Por el hecho de que proceda de ancestros descendientes de Abraham, Dios no está de ninguna manera comprometido por ese solo hecho de salvarlos, sino que aparte de ser israelitas, tienen que ubicarse, como comentábamos el viernes pasado, en aquella postura de Zaqueo, que por fe se identificó con el Señor Jesús como Mesías y se sometió a Él, se despojó del viejo Zaqueo, egoísta, avaro, publicano, y por la gracia de Dios vino a ser una nueva criatura, en donde reflejó evidencias más que claras, repartiendo para empezar la mitad de sus bienes para los pobres y pues de alguna manera sanando todo fraude que le hubiera hecho a alguien en el pasado, devolviéndole 4 veces tantos más de lo que les hubiera robado. En fin, así el apóstol Pablo está diciendo en estas palabras que solamente aquellos que sean hijos de la promesa, estos van a ser contados como descendientes. O sea, aquellos que acepten al Mesías y crean que Él es el mismo Dios que ha venido a visitar a su pueblo para redimirlo del pecado, de la condenación y prepararlo así para esa eternidad con Dios. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, podemos decirlo nosotros, mis hermanos, que del versículo 9 en adelante, de aquí del capítulo 9, todo el resto del capítulo 9, el capítulo 10 y todo el capítulo 11, prácticamente lo ha estructurado para, vamos a decirlo, para basar o para defender esta afirmación que él está haciendo de que no por ser hijos descendientes físicos de Abraham pueden contarse como aquella descendencia espiritual, sino que aquellos que se identifiquen como hijos de la promesa. La promesa tuvo que venir por una intervención sobrenatural de Dios en la vida de Sara y en la vida de Abraham y obviamente también en la vida de Isaac. Entonces, todo aquel que se declare incompetente para, por sus propios medios, por su propia capacidad, inteligencia o sabiduría, se declara incompetente para convertirse a Dios y que reconoce que así como aquella intervención sobrenatural de Dios en el tiempo de Abraham, en la concepción de Isaac, así también es indispensable que se requiera esa intervención sobrenatural de Dios para poder de que nuestra vida pueda cambiar y pueda servirle a Dios. El apóstol Pablo despliega una serie de explicaciones, de argumentos en donde deja bien claro de que esto es así y prácticamente lo hace mediante 3 declaraciones principales que se desprenden de todo lo oído. La primera es, como ya estamos diciendo, de que la promesa, la palabra de Dios no ha fallado. Ese es
el punto medular, el punto principal. La palabra de Dios no ha fallado. Esa es una base sólida de donde se desprende todo. Si la palabra de Dios fallara, como diciendo, si la palabra de Dios fallara a Israel, va a fallar también en nuestros días. Si la palabra de Dios, sus promesas, le fallaron a Israel, no son confiables. Pero el apóstol Pablo está diciendo que la palabra de Dios no ha fallado, como no puede fallar. Y esto lo expresa en tres declaraciones principales. La primera es esta que estamos mencionando, que la promesa es para aquellos que son hijos según la promesa de Dios hecha a Abraham, y no por el solo hecho de ser descendientes físicos de Abraham. La segunda declaración la hace en el sentido de que también nosotros los gentiles estamos incluidos en el plan de salvación. Más adelantito, en el versículo 23, lo menciona con toda claridad. Versículo 23, versículo 24 y versículo 25. Dice: y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En estos versículos se está refiriendo a la inclusión de nosotros como gentiles, que no somos descendientes físicos de Abraham, pero que por la actitud o reacción que hemos tomado ante el Señor Jesucristo, ante su palabra, por la gracia misericordiosa de Dios, nos ha admitido como hijos según la promesa también. Entonces, esta es la segunda declaración. La primera, no por ser descendientes físicos de Abraham, son hijos de Dios. La segunda, también los gentiles estamos incluidos en la salvación. La tercera, un día todo Israel será salvo. Esto lo menciona acá en la parte final del versículo, más que nada en el versículo 26, incluyendo el versículo 25 y 26. Para comprender mejor el contexto dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto es algo, mis hermanos, que quizás nosotros no alcancemos a comprender del todo, cuando menos en el inicio de estas predicaciones, pero el objetivo es que nosotros entendamos de que esto que afirma el apóstol Pablo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, no se está refiriendo de una manera contradictoria a que por el solo hecho de ser judío va a ser salvo, por el solo hecho, no. Acá en el versículo 15, de alguna manera el apóstol Pablo se refiere a esa expresión: todo Israel será salvo. En el versículo 15 de este mismo capítulo 11 dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
Cuando se dice si su exclusión se está refiriendo a los israelitas. Dice, es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión si no vivan entre los muertos? Miren, hubo un tiempo de rechazo de parte de Dios para Israel. Estoy mencionando solamente una serie de generalidades antes de entrar de lleno en el capítulo 11. Hubo un tiempo en que de parte de Dios hubo un rechazo para el pueblo de Israel. ¿Para qué? El apóstol Pablo en los versículos previos ha mencionado que es para darnos entrada a nosotros los gentiles. Ahora, pero así como un día hubo un rechazo al pueblo de Israel, un día va a haber una aceptación para el pueblo de Israel. ¿Cuándo va a ser eso? Dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Parte final del versículo 25. Hubo un día en que Dios propició un endurecimiento en parte en el pueblo de Israel. Pero va a haber un día en que Dios va a quitar ese velo de sus ojos. Y entonces todo aquel pueblo judío que exista sobre la tierra va a ser salvo. Todo el que exista sobre la tierra en el tiempo del fin va a ser salvo. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 26. Ahora, no va a ser salvo, mis hermanos, por el solo hecho de ser judíos, entendámoslo. Va a ser una intervención poderosa y sobrenatural de Dios. E inclusive hasta podemos decir intervención hasta misteriosa de Dios, en donde Él va a obrar en ese pueblo judío que quede en el final de los tiempos y se va a convertir a Dios. Sí, así como obró en su corazón, en mi corazón, pero de una manera aislada, aquí, allá y allá no. En esa ocasión va a ser generalizada en todo judío que esté sobre la tierra. Pero antes de llegar de lleno a esto que estoy hablando, vamos iniciando, mis hermanos, en el capítulo 11, versículo 1, que fue en donde iniciamos el contexto de esta predicación. Gloria a Dios. Amén. Digo pues, vamos a ir verso por verso, como es el hábito de hacerlo, para tratar de penetrar lo más que nos sea posible en la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué el apóstol Pablo, para empezar, nosotros debemos tratar de entender por qué el apóstol Pablo inicia con esta pregunta tan importante? Y la respuesta es que en el capítulo 9 y en el capítulo 10, el apóstol Pablo ha venido tratando de ese alejamiento de Dios de parte de Israel, rechazando al Señor Jesucristo como Mesías, y ese crecimiento ascendente de gentiles que ha entrado en la iglesia por fe. Y cuando termina el capítulo 10, ahí en el versículo 21, lo termina de esta manera, miren, dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Cuando dice, pero acerca de Israel, es porque en los versículos previos ha venido mencionando al pueblo gentil, ha venido mencionando a la iglesia que está integrada por gentiles y que se han convertido al evangelio mediante citas bíblicas, proféticas del Antiguo Testamento. Lo ha venido resaltando esto de una manera clara, pero hace un contraste muy claro cuando dice en el versículo 21, pero acerca de Israel, dice, es como si dijera el apóstol Pablo aquí, pero acerca de Israel, esto es todo lo contrario. Mientras los gentiles reciben el evangelio con gozo y se están convirtiendo a Dios, Israel ha hecho todo lo contrario, dice,
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es como si dijera aquí el apóstol Pablo: mientras los gentiles están aceptando al Señor, Israel parece ser que se está rebelando a cada día más, se está rebelando en contra de cada día de Dios, en contra de Él a cada día más, y por lo tanto se ha alejado al grado de que parece haber sido ya desechado por Dios. Cuando dice todo el día, es una manera de decir: siempre Israel ha tenido esta tendencia. Y por lo tanto, esta última declaración que el apóstol Pablo hace, cerrando el capítulo 10, como que da a entender de que Israel ya no tiene remedio, de que Israel ha sido ya desechado por Dios. Por eso, cuando inicia en el capítulo 11, inicia con esta pregunta muy importante: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahora, a esta pregunta el apóstol Pablo le da respuesta con una serie de afirmaciones para que tanto judíos como gentiles entiendan o entendamos aún en este tiempo de que Dios no ha desechado a su pueblo. El punto central es que porque la palabra de Dios no ha fallado. Por eso es que Dios no ha desechado a su pueblo, porque la palabra de Dios no falla. Y menciona una primera razón del por qué Dios no ha desechado a su pueblo. Él dice allí enseguida de la interrogante: en ninguna manera. Y menciona la primera razón, dice: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice: yo fui llamado por Cristo de una manera especial, fui alcanzado por su misericordia, y aquí estoy formando parte de la iglesia. Yo soy parte de la descendencia de Abraham, escogida por gracia. Pero al mencionar aquí la tribu de Benjamín, la idea del apóstol Pablo no es hacer alusión tanto a que él es un descendiente de Abraham de acuerdo a la promesa, sino más que nada hacer alusión de que él es un descendiente físico de Abraham. Dice: soy de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Entonces, para empezar, por esta razón es que Dios no ha desechado a su pueblo, porque a mí no me ha desechado. Miren, yo soy un judío, soy un israelita, verifiquen mis antepasados, procedo de la tribu de Benjamín. Y con esto yo les demuestro que Dios no ha desechado a su pueblo, refiriéndose aquí al pueblo de Israel, que está formado por aquel grupo de judíos que recibieron al Mesías como un Salvador. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a los judíos que aceptaron al Señor Jesucristo como Mesías y que forman parte de la iglesia de Dios, a ese grupo de judíos que no se opusieron al llamado de Dios ni le rechazaron, sino que se sometieron obedientes a su palabra. A ese pueblo Dios no lo ha desechado. Se está refiriendo aquí de una manera especial a los judíos, pero no se está refiriendo de una manera general a todo judío que ha existido a través de los tiempos. Ese es el primer razonamiento. El segundo razonamiento, ahí mismo lo tenemos en el capítulo 2, cuando dice, hace énfasis una vez más el apóstol Pablo, dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esta expresión, hermanos, es muy importante que la entendamos.
en el atributo de Dios, uno de sus muchos atributos que le caracterizan a Él, que es el de la omnisciencia, el que menciona el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, versículo 1, que es la presencia de Dios. Voy a leerlo. Primera de Pedro 1. Versículo 1 y versículo 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El motivo por el cual venimos a esta cita bíblica es ver uno de los atributos perfectos de Dios, que es la presciencia, que quiere decir el conocimiento anticipado de las cosas. Dios conoce todo de principio a fin. Él diseñó su creación maravillosamente. Volvamos al capítulo 11 de Romanos. Y dentro de ese diseño maravilloso de Dios, en su conocimiento anticipado de las cosas, Él sabía, mis hermanos, desde un principio, en qué momento nosotros íbamos a existir en este mundo. ¿En qué instante íbamos a ser concebidos en el vientre materno? ¿En qué segundo, minuto, hora, día y año íbamos a nacer? ¿Cómo iba a ser nuestra complexión física? El Señor sabía nuestro timbre de voz, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, el tipo de cabello, el carácter que nos iba a identificar. Todo el Señor lo sabía. El Señor ya lo sabía en qué momento nosotros vamos a morir físicamente. Todo el Señor lo sabe de principio a fin. Bien. Pero cuando aquí en el versículo 2 del capítulo 11, el apóstol Pablo dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Aquí se refiere todavía al pueblo de Israel, pero sigue hablando de ese pueblo que aceptó como Mesías al Señor Jesús. A los hijos de la promesa. Dice, a esos desde antes los conoció. Ahora, pero yo acabo de decir, pues si Dios conoce todo de principio a fin. ¿Y cómo es que el apóstol Pablo a qué se está refiriendo? A los cuales desde antes conoció. No se está refiriendo propiamente a esa característica de Dios de conocer todo previamente. Cuando dice al cual, refiriéndose a su pueblo, desde antes conoció, se está refiriendo a que hubo un tiempo en la historia del pasado cuando Dios se identificó con su pueblo en una relación de compromiso, en una relación de amistad, en un pacto de obediencia. El Señor de esa manera conoció a su pueblo. Se inició este tipo de conocimiento o relación con Abraham, nuestro padre. A él le hizo una serie de promesas, todas ellas promesas gloriosas, y se comprometió con Abraham a cumplirlas. Ahora, ese cumplimiento o ese compromiso que hizo con Abraham, el apóstol Pablo lo está tomando ahora para decir que ese compromiso sigue en pie todavía.
Y en los tiempos de Pablo estaba todavía con aquel pueblo que había recibido al Salvador. Dice, no lo ha anulado el Señor. Ahora, para fundamentar o para razonar todavía más esta afirmación del apóstol Pablo de que Dios no ha desechado a su pueblo, y para que nosotros entendamos a qué pueblo se refiere, el apóstol hace alusión o toma una vivencia de la vida del pasado en el tiempo de Elías, en aquellos tiempos terribles de idolatría, en aquellos tiempos tan lamentables en donde el pueblo de Israel se había arrodillado ante aquel ídolo llamado Baal. Y parecía ser de que solamente Elías se había guardado en el temor de Dios. Elías, nosotros podemos ir a la declaración que hay allá en Primera de Reyes 17, 18 y 19, de una manera muy especial, cuando Elías confronta a aquellos 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, y por los degüella a todos, después de haber obrado Dios un portento de derramar fuego del cielo a la tierra, consumir el holocausto que Elías le había ofrecido, incluyendo las piedras, la leña y el agua derramada, todo, gloria a Dios, y todo parecía ser de que no había más hombre de Dios más que Elías. Y el apóstol Pablo toma esa parte de la historia y la aplica aquí, todo para ayudar a aquellos hermanos israelitas que estaban confundidos en eso, de que si Dios ya había rechazado a su pueblo. Y dice ahí en el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Mis hermanos, aquel tiempo fue un tiempo de terror, de persecución para todo aquel que se identificara correctamente con Dios. De una manera muy especial con los profetas que traían el mensaje de parte de Dios al pueblo. Aquella reina idolátrica llamada Jezabel, esposa del rey Acab, inmediatamente enviaba a sus soldados para que los mataran. Y por eso Elías en esta parte dice, a tus profetas han dado muerte. No había profeta que se identificara con Dios que no era muerto. Elías fue librado por la mano misericordiosa de Dios, de una manera muy especial. Ahora, esta protección que Dios decidió hacer sobre Elías, mis hermanos, no es tanto porque Elías haya sido más que los otros profetas que fueron muertos. No. El apóstol Pablo nos viene abriendo los ojos para que veamos que esa gracia soberana de Dios ha estado, está y estará sobre todo el acontecimiento de la humanidad. Y cuando el apóstol Pablo nos dice pues que en los tiempos de Elías clamó contra Israel, y pues dijo, te han dado la espalda a todos, Señor. De hecho es lo que le está diciendo, todos te han dado la espalda y nada más yo he quedado y procuran matarme. El relato de Primera de Reyes 19 nos dice, y me buscan para quitarme la vida. Cuando el Señor le habla a Elías que está en aquella cueva y le dice, ¿qué haces tú, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque Israel ha dejado tu ley, ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas
y a mí me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que Elías dice. Pero cuando el Señor le responde, el apóstol Pablo, como un fariseo que era y un maestro que era de Israel antes de convertirse al Señor, sabía lo que había pasado, lo que Dios le había contestado, y aquí lo aplica en el capítulo 4. Dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aquí dice: me he reservado. En otras palabras, fue Dios quien intervino para que aquellos 7,000 hombres, quiero hacer la aclaración de que no se está refiriendo de una manera restringida al sexo masculino. Hubo mujeres también fieles a Dios, nada más que, como suele suceder en muchas ocasiones, Dios las incluye en la palabra hombres, y esta es una de ellas. Entonces, para que aquellos 7,000 se guardaran fieles a Dios, aclaración, no es porque aquellos 7,000 hayan sido mejor que los demás, que no fueron de parte de Dios protegidos. Ahora, no está hablando aquí de que aquellos 7,000 no fueron muertos, algunos de ellos, por Jezabel. Aquí no está Dios diciendo, o el apóstol Pablo no está diciendo, que Dios evitó que estos 7,000 o parte de ellos murieran por su fidelidad. No se refiere a eso. Aquí, más que nada, lo que está resaltando el apóstol Pablo es la gracia soberana de Dios, interviniendo en su pueblo de acuerdo a la promesa que él había hecho a Abraham dice, apartar. Aquí usa la palabra reservar, es una forma de decir apartar o hacer que algo permanezca o que quede. Aquellos 7,000 hombres no habían formado parte de esa cantidad por sus propios méritos. Fue Dios los que se los reservó. En otras palabras, dice: yo fui el que intervine en esas vidas para que me fueran fieles. Yo fui el que intervine en esas vidas para que no me dieran la espalda. Si yo no hubiera obrado en ellos, ellos no pueden perseverar en mí. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice: me he reservado 7,000 hombres. La intervención especial y sobrenatural de Dios en cada uno de esos 7,000 fue lo que determinó que ellos no se arrodillaran ante el ídolo Baal, que ellos antes prefirieran la muerte que adorar al diablo. Pero no se debió al mérito humano, se debió a la intervención de Dios, que estuvo ahí con ellos. ¿Por qué? Como tampoco puedo contestarle la pregunta: Señor, ¿por qué a mí? Yo no era mejor que mi vecino. Yo creo que yo era el peor de la colonia. Aún sin embargo, Señor, te plació. Nunca voy a poder contestarle esta pregunta. Así sucedió en el tiempo de Elías. Gloria a Dios, con aquellos 7,000 hombres. Ahora, el apóstol Pablo está tomando esta porción de la historia del pasado para aplicarla ahora a sus días. Y dice en el versículo 5, y con esto terminamos la predicación de esta tarde, mis hermanos: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí ya no dice el apóstol Pablo, como dijo, refiriéndose al tiempo de Elías. Así también en este tiempo pudo haber dicho: me he reservado un grupo de gente para que no se le arrodille al diablo, ni le sirva al demonio, ni al mundo tampoco. No,
El apóstol Pablo sustituyó la expresión me he reservado y ahora aplica una que tiene igual significado, que es la parte final del versículo 5, escogido por gracia. En otras palabras, aquellos 7,000 que no se arrodillaron ante Baal en el tiempo de Elías, fue por gracia de Dios también. Esto es lo que conecta en común aquellos 7,000 del tiempo de Elías a la iglesia del tiempo de Pablo y a la iglesia de este tiempo en que nosotros estamos viviendo. La gracia soberana de Dios. Eso es lo que nos ha hecho participantes de ese remanente escogido. La palabra remanente quiere decir algo útil, algo que ha quedado como utilidad o es la ganancia que se ha obtenido de algo. Ese es el remanente. Entonces podemos decir, sin que lleguemos en ningún momento al tono de la jactancia, nosotros somos parte de la ganancia que Dios se ha reservado, pero no porque hayamos sido demasiado listos o inteligentes. Es por su gracia solamente, gloria a Dios. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí la predicación y vamos a continuar. Hay algo más que decir de esto sobre la gracia preciosa de Dios, pero vamos a reservarlo para la próxima predicación porque el tiempo se nos ha terminado, gloria a Dios. Y pues que esto que estamos empezando a ver, mis hermanos, nos haga más humildes, más sencillos, gloria a Dios. El Señor no elige porque vea méritos buenos. El Señor elige por su gracia misericordiosa. Y es algo de eso quiero que veamos. De hecho ya lo hemos visto en predicaciones anteriores, pero quiero que lo veamos de una manera más detallada y más profunda en la próxima predicación como inicio de la misma. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Oramos y así quedamos.